La noche en que decidí dormir, supe que podía morir. No fue una amenaza. Fue una certeza. Hay noches que no caen. Se derraman. Como tinta espesa sobre la conciencia. Como un juicio silencioso que nadie anunció, pero todos esperaban. Aquella noche era así. Pesada. Viva. Respirando sobre mi cuello como una bestia invisible. Yo había leído el libro de los Salmos toda mi vida. Lo había citado. Cantado, defendido, pero nunca lo había enfrentado. Hasta esa noche. El viento golpeaba las murallas con la paciencia de un verdugo. Jerusalén dormía, o fingía dormir. En las sombras, los hombres conspiraban. Afuera, los traidores susurraban mi nombre como si fuera una moneda oxidada. El poder tiene ese olor. Metal viejo y sangre seca. Yo era rey. Y estaba solo. Fue entonces cuando las palabras del Salmo 4 regresaron como un eco desde una caverna antigua. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pero la paz no estaba en la habitación. Estaba lejos, enterrada bajo capas de culpa. La traición no siempre viene del enemigo. A veces nace en tu propia casa. Tiene tu sangre, tu apellido, tu historia. Mi hijo había levantado bandera contra mí. Absalón. Su nombre todavía pesa en la lengua, como una espina que nunca termina de salir. Hermoso, carismático, feroz. La multitud lo amaba. Y el pueblo ama lo que brilla, aunque queme. Yo había sido un pastor, luego guerrero, luego rey. Había derrotado gigantes, pero jamás aprendí a derrotar mis propias sombras. Las decisiones equivocadas no hacen ruido cuando nacen, solo cuando crecen. Y aquella noche, las consecuencias caminaban hacia mí con pasos firmes. La lámpara titilaba, el aceite casi agotado. Como mi fe, me senté en el borde del lecho. Las manos temblaban apenas, no por miedo a la muerte, sino por miedo a la memoria. Recordé a Urías, el campo de batalla, la carta sellada. La orden disfrazada de estrategia. El poder permite atrocidades silenciosas. Y el silencio es cómplice. He visto hombres morir por menos de lo que yo hice. El tiempo no borra. Solo cubre. Como arena sobre huesos. Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Lo susurré. No como rey, sino como acusado. Hay una diferencia. La noche avanzaba. Y con ella, el rumor del levantamiento. Los mensajeros traían noticias como cuchillas envueltas en seda. El pueblo se dividía. Algunos aún me eran fieles. Otros esperaban mi caída. Muchos simplemente observaban. Así es el mundo. Ama al vencedor. Olvida al caído. Yo lo sabía. Yo lo había vivido. Había cantado sobre la fidelidad divina. Había escrito versos sobre misericordia. Pero la verdadera fe no se prueba en los himnos. Se prueba cuando todo se derrumba y el silencio no responde. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? La pregunta no era para ellos. Era para mí. ¿Cuándo convertí la bendición en soberbia? ¿Cuándo cambié la gratitud por costumbre? ¿Cuándo confundí el trono con eternidad? La vida es breve. El poder es prestado. La conciencia, implacable. Un trueno lejano. O tal vez un tambor de guerra. El miedo no siempre grita. A veces se sienta a tu lado y respira contigo. Se convierte en parte del aire. Pensé en la muerte. No como un concepto, sino como presencia. ¿Qué queda cuando se apaga el nombre? ¿Qué permanece cuando la historia se escribe sin ti? He visto hombres valientes llorar al enfrentar el final. No por dolor, sino por arrepentimiento. La muerte no asusta tanto como lo que dejamos inconcluso. Yo había amado. Había fallado. Había construido y destruido. La pregunta no era si moriría. La pregunta era, ¿podría dormir? El insomnio es un juicio. Las horas pasan lentas, como pasos en un corredor vacío. Cada minuto es una memoria. Cada recuerdo, una acusación. Me levanté. Caminé hasta la ventana. La ciudad parecía tranquila. Pero la calma puede ser la antesala del incendio. Sabed, pues, que el Señor ha escogido al piadoso para sí.
¿Yo era aún ese hombre? La piedad no es perfección, es dependencia. Es reconocer que sin Él no hay sostén, que el corazón humano es un laberinto oscuro donde uno puede perderse fácilmente. Yo me había perdido, pero aún podía clamar. Hay un momento en la vida en que entiendes que no puedes controlar nada, ni el futuro, ni la percepción de los demás, ni siquiera el rumbo de tus propios hijos. Solo puedes elegir cómo enfrentar la noche. Podía huir, podía resistir, podía maldecir, o podía confiar. Confiar no es ingenuidad, es valentía extrema. Es cerrar los ojos sabiendo que el mundo puede cambiar al despertar. Temblad y no pequéis. La ira es un incendio interno. Quema primero al que la sostiene. Respiré hondo. Me senté nuevamente. La cama parecía un altar. Dormir sería un acto de fe. La ironía es cruel. Un hombre que derrotó gigantes ahora lucha contra pensamientos, contra recuerdos, contra su propio juicio. Pero el gigante más grande siempre fue invisible. El ego. El arrepentimiento no es debilidad. Es cirugía espiritual. Duele. Sangra. Pero salva. Cerré los ojos. Por un instante, el rostro de Absalón apareció en mi mente. Niño. Corriendo. Riéndome desde la distancia. ¿En qué momento se rompió todo? La tragedia no ocurre en un día. Se construye en silencios acumulados. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. El verdadero sacrificio era mi orgullo. Lo entregué, no con palabras grandiosas, sino con un susurro roto. El viento disminuyó. El silencio se volvió más profundo. Pero ya no era amenaza. Era abrazo. Comprendí algo que el trono nunca me enseñó. La paz no depende de circunstancias. Es una decisión interior. Una rendición consciente. Podían venir por mí al amanecer. Podía perder el reino. Podía ser traicionado por sangre y carne. Pero nadie podía arrebatarme esa certeza, no estaba solo. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? El bien no siempre es victoria. A veces es descanso. Descanso en medio del caos. Descanso mientras el mundo conspira. Descanso cuando la conciencia ha sido enfrentada y el perdón aceptado. Me acosté. No como rey, no como guerrero, no como poeta, como hombre, un hombre cansado, un hombre arrepentido, un hombre sostenido por algo más grande que su historia. La cama dejó de ser campo de batalla, se convirtió en santuario. En paz me acostaré. Las palabras ya no eran teoría, eran verdad. Sentí como el cuerpo cedía, como la mente soltaba su vigilancia constante, como el miedo retrocedía ante una presencia invisible pero firme. La fe no elimina el peligro, lo redefine. Dormir en medio de la amenaza es un acto revolucionario. Es declarar que el destino no depende del enemigo, sino de Dios. Antes de que el sueño me tomara por completo, comprendí la revelación final. La verdadera guerra nunca fue contra Absalón, ni contra conspiradores, ni contra ejércitos. Fue contra mi propia desesperación, y la desesperación había perdido. No porque yo fuera fuerte, sino porque había decidido confiar. El mundo puede arder, los hijos pueden fallar, el poder puede desaparecer, la historia puede juzgarte con dureza, pero si puedes dormir en paz, has vencido. Dicen que al amanecer llegaron más noticias, que la guerra continuó, que hubo sangre, que hubo llanto. Dicen que la tragedia golpeó con violencia inevitable. Es cierto, pero esa noche dormí. Y en ese sueño entendí algo que ningún trono me enseñó. La paz no es ausencia de conflicto, es presencia de Dios. Y cuando el alma aprende eso, ya no teme a la oscuridad, porque incluso en la noche más profunda, hay una voz que susurra. Descansa, yo sostengo la historia. Yo escribo el final. Y solo yo te hago vivir confiado. Pero el amanecer no trae respuestas, trae consecuencias. Cuando abrí los ojos, el cielo tenía el color del hierro frío. La ciudad ya no fingía calma. El rumor se había convertido en movimiento. Caballos, voces tensas, miradas que evitaban encontrarse. El día había comenzado. Y yo seguía vivo.
Hay algo profundamente perturbador en sobrevivir a la noche que creías definitiva. Como si el universo te concediera una prórroga. Como si la vida te dijera, aún no he terminado contigo. Me incorporé lentamente. El cuerpo descansado. El alma distinta. La paz de la noche no había eliminado la amenaza, pero había cambiado mi interior. Y cuando el interior cambia, el mundo pierde parte de su dominio. Eso es lo que nadie entiende del Salmo 4. No es un poema ingenuo. No es una canción para ingenuos optimistas. Es un acto de rebelión espiritual. Dormir en paz cuando el trono tiembla. Confiar cuando la sangre es traicionera. Esperar cuando todo indica que perderás. Eso es fe. Salí al patio interior. El aire estaba denso. Los hombres me miraban buscando una señal. El liderazgo no consiste en gritar órdenes. Consiste en transmitir estabilidad cuando todo vibra. Uno de los capitanes se acercó. Sus palabras eran claras. La rebelión había tomado fuerza. El nombre de Absalón era proclamado en las puertas. Mi hijo avanzaba con apoyo popular. Mi hijo. La tragedia tiene un sabor distinto cuando lleva tu sangre. Por un instante, el corazón se encogió. La imagen de su infancia volvió a mí como un relámpago cruel. Yo había sido fuerte en guerras externas, pero débil en guerras internas. El pecado no solo destruye reputaciones, desordena generaciones. Y sin embargo, no sentí odio, sentí tristeza. La tristeza madura es más pesada que la ira. No incendia, se hunde. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? La frase regresó a mi mente con la claridad de un juicio. El pueblo buscaba bienestar inmediato, seguridad tangible, un líder joven, un rostro hermoso. La humanidad siempre ha confundido apariencia con sustancia. Absalón brillaba. Yo estaba envejecido. La piel se arruga. La gloria humana también. Pero hay una luz que no envejece. Alza sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. La verdadera autoridad no viene del aplauso. Viene de esa luz invisible que sostiene incluso cuando el aplauso se convierte en acusación. Decidí salir de la ciudad. No como cobarde, sino como padre. La guerra civil devora inocentes. Las calles se manchan con sangre que no pidió participar. A veces la mayor victoria es evitar un baño de muerte. Mientras descendíamos por el valle, la multitud observaba en silencio. Algunos lloraban. Otros murmuraban. Algunos ya habían cambiado de lealtad. El corazón humano es inestable, como arena bajo los pies. Pero yo caminaba con una certeza nueva. Había dormido. Y ese descanso había sido más poderoso que cualquier ejército. En el camino, un hombre comenzó a maldecirme. Lanzaba piedras. Palabras cargadas de resentimiento antiguo. Mis hombres querían silenciarlo. Bastaba una orden. No la di. Había aprendido algo en la noche. El que ha enfrentado su culpa ya no teme las acusaciones externas. El que ha confesado ante Dios no necesita defender su imagen ante los hombres. Que maldiga. Quizás tiene razón en parte. El liderazgo maduro no se alimenta de aplausos ni se desmorona por insultos. Se sostiene en conciencia limpia. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi conciencia había sido expuesta y cubierta. El viaje fue largo. Las noticias llegaban fragmentadas. La guerra avanzaba como incendio en bosque seco. Amigos traicionaban. Lealtades cambiaban. Estrategias se tejían. El mundo nunca deja de girar por tu dolor. En las noches del exilio, repetía las palabras que habían marcado mi transformación. En paz me acostaré. No era repetición automática. Era recordatorio. La paz no era circunstancia. Era presencia. Dormía bajo cielos abiertos. Lejos del trono. Sin lujos. Sin seguridad aparente. Y dormía mejor que en el palacio. La ironía es brutal. A veces necesitas perderlo todo para descubrir que era lo único necesario. La guerra alcanzó su punto inevitable. El enfrentamiento ocurrió en el bosque. Árboles como testigos mudos. Gritos. Acero chocando. Tierra levantada por la desesperación humana. No estuve en la primera línea. Pero cada golpe resonaba en mi pecho. Y entonces llegó la noticia.
Absalón había muerto, no en combate honorable, sino atrapado por su propio cabello en las ramas de un árbol, suspendido entre cielo y tierra, vulnerable, irónico. El hombre que buscó elevarse, terminó colgando. El destino tiene un humor oscuro. Cuando me lo dijeron, no sentí alivio. Sentí desgarro. Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? El dolor de un padre supera el orgullo de un rey. Y en ese momento comprendí la dimensión completa del Salmo. Dormir en paz no garantiza finales felices. No protege de tragedias. No evita pérdidas. Pero te prepara para enfrentarlas sin perder el alma. Lloré. Lloré como no había llorado en años. No por el reino. No por la reputación. No por el poder. Por mi hijo. El arrepentimiento tiene ecos largos. Decisiones pasadas influyen en futuros que ya no puedes cambiar. El tiempo no regresa. Solo avanza. Pero incluso en el llanto, la paz no se fue. Eso fue lo más extraño. El dolor estaba ahí, crudo, cortante, y sin embargo, en el fondo, una quietud inexplicable, como si la presencia divina no evitara el sufrimiento, pero lo abrazara. Pasaron los días. El reino se estabilizó. La historia siguió su curso. El trono regresó. Las heridas quedaron. Yo envejecí. El poder se volvió menos fascinante. La eternidad más real. Con el tiempo comprendí que el verdadero legado no eran conquistas, ni palacios, ni canciones. Era esa lección silenciosa que solo la noche enseña. Que el hombre puede perderlo todo, y aún así descansar. Que la conciencia puede acusar, y aún así ser perdonada. Que el miedo puede rodearte, y aún así no gobernarte. Ahora hablo desde la distancia del tiempo. La historia me recuerda como rey, como guerrero, como poeta, pero yo me recuerdo como aquel hombre sentado en el borde de una cama, temblando, enfrentando su propia oscuridad. Esa fue mi batalla más grande. Y esa fue la noche en que vencí. No vencí a un gigante externo. Vencí a la desesperación. Y la desesperación es el enemigo más silencioso. Escucha bien. Habrá noches en tu vida donde todo parezca derrumbarse. Donde la traición te roce. Donde el pasado te persiga. Donde la muerte susurre. Habrá noches en que no puedas controlar el mañana. En esas noches, recordarás esta historia. No la del rey. La del hombre. El hombre que decidió confiar cuando no había garantías. El hombre que entendió que la paz no es ausencia de tormenta, sino ancla en medio de ella. Si puedes acostarte en medio del caos y decir con verdad, en paz me acostaré, entonces has descubierto el secreto más antiguo. El secreto que no depende de poder, ni de juventud, ni de aprobación. Depende de rendición. Y la rendición, cuando es hacia Dios, no es derrota, es libertad. El tiempo devora nombres. Las generaciones cambian. Los imperios caen. Las memorias se desvanecen como humo. Pero esa frase permanece, como una llama pequeña que no se apaga. Porque solo tú sostienes cuando el mundo retira su apoyo. Solo tú permaneces cuando los hijos fallan. Solo tú iluminas cuando la noche no termina. Solo tú haces que el corazón cansado encuentre reposo. Y al final, eso es todo lo que importa. No cómo viviste ante los hombres, sino si pudiste dormir en paz ante Dios. Porque la verdadera victoria no es conquistar territorios, es conquistar el miedo. Y cuando el miedo cae, el alma descansa. Y cuando el alma descansa, incluso en medio de la tragedia, has encontrado eternidad. Yo lo aprendí en una noche oscura. Y desde entonces, cada vez que el viento sopla con amenaza, sonrío levemente. Porque sé algo que el miedo ignora. Sé que puedo acostarme. Sé que puedo cerrar los ojos. Sé que el destino no está en manos humanas. Y sé que mientras haya fe, la noche nunca tendrá la última palabra. La primera vez que entendí que podía morir, fue cuando comprendí que estaba perdido. No perdido en un bosque, perdido en mí. La noche era espesa, sin luna. El viento descendía por las colinas como un susurro antiguo que conoce secretos que el hombre ha olvidado. Las ovejas estaban inquietas.
Yo también. El miedo no siempre ruge. A veces respira cerca. A veces espera. Y esa noche, me esperaba. Yo era pastor antes de ser rey. Antes de coronas. Antes de guerras. Antes de traiciones. Antes de que el nombre pesara más que el cuerpo. Pastor. Un oficio simple. Brutal. Silencioso. Cuidar lo frágil en un mundo que devora. Aprendí pronto que las ovejas no se pierden por maldad. Se pierden por distracción. Siguen el sonido equivocado. Persiguen una sombra que parece más verde. Se apartan unos pasos y el abismo las recibe. Y comprendí algo terrible. Yo era igual. El Señor es mi pastor. Lo dije por primera vez con la arrogancia de quien cree entenderlo todo. Lo repetí muchas veces como poeta. Pero hubo una noche en que lo pronuncié como un hombre que se está ahogando. Porque la vida te lleva a valles donde el eco responde más que Dios. Y en esos valles, la fe no es poesía. Es supervivencia. Había matado gigantes. Había sentido el filo del acero. Había visto hombres caer a mi lado. Pero ninguna batalla me asustó tanto como la batalla contra la culpa. El pecado no siempre se siente como una explosión. A veces es una grieta lenta, invisible, silenciosa, y un día, el suelo se abre. Recuerdo el rostro de aquel hombre al que traicioné. Recuerdo la decisión disfrazada de estrategia. Recuerdo la mentira envuelta en poder. El trono te da autoridad, pero no te da absolución. Y cuando la noche cae, la conciencia despierta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Nada? Había perdido amigos. Había perdido respeto. Había perdido inocencia. Había perdido la mirada limpia de mi juventud. ¿Qué significa nada me faltará cuando lo has perdido casi todo? Significa esto, que aunque el mundo se desmorone, hay una presencia que no se retira. Aunque tu nombre se manche, hay una identidad más profunda que el error. Aunque el pasado grite, hay una voz más antigua que el tiempo. Pastor, no rey, no juez, no verdugo. Pastor, el que guía, el que busca, el que carga cuando ya no puedes caminar. Las colinas de mi juventud eran verdes, pero no siempre seguras. El pasto alto oculta serpientes. Las grietas del terreno esconden caídas mortales. Guiar ovejas es anticipar peligros invisibles. Y comprendí algo que me estremeció. Yo no veía los peligros de mi propia alma. Necesitaba ser guiado. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El descanso no es debilidad. Es confianza. Las ovejas no descansan si perciben amenaza. Son criaturas nerviosas. Viven con miedo en los huesos. Para que una oveja se recueste, debe confiar en el pastor. Para que un hombre descanse, debe confiar en algo más grande que su ansiedad. Yo no descansaba. El trono no permite descanso. La ambición no permite descanso. El orgullo no permite descanso. Pero la presencia, sí. Recuerdo una tarde en la que el cielo parecía arder en naranja y oro. El rebaño estaba disperso, tranquilo. El viento apenas rozaba la hierba. Me recosté sobre la tierra. Por un momento, no fui futuro rey. Fui hijo. Fui pequeño. Fui sostenido. Y entendí que el descanso no depende de ausencia de problemas. Depende de saber quién vigila mientras cierras los ojos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El agua es vida, pero también es espejo. Me incliné una vez sobre un arroyo y vi mi reflejo. No el del joven valiente, sino el del hombre dividido. La culpa te fragmenta, te hace desconocerte. Y en ese reflejo, comprendí que necesitaba restauración. Confortará mi alma. No dice que restaurará mi reputación. No dice que restaurará mi poder. Dice mi alma. Lo más profundo. Lo que nadie ve. Lo que tú mismo evitas mirar. El alma es un territorio oscuro si se abandona. Y yo la había descuidado. Hubo una noche distinta. No en el campo. En el palacio. La oscuridad era más elegante allí. Más silenciosa. Más peligrosa. El pecado tiene aroma dulce al principio, como fruta madura, como promesa prohibida. Pero luego, llega el vacío. Y el vacío no se llena con poder.
Recuerdo haber caminado por pasillos dorados sintiéndome más perdido que en cualquier valle. La soledad del poder es brutal. Todos te miran. Nadie te conoce. Todos te sirven. Nadie te salva. Fue entonces cuando el salmo dejó de ser canción. Se volvió clamor. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice sí. Dice aunque. La muerte no es posibilidad. Es certeza. La pregunta no es si caminarás por ese valle. La pregunta es con quién. El valle de sombra no siempre es físico. A veces es depresión. A veces es traición. A veces es el rostro de un hijo que se vuelve enemigo. He caminado por ese valle. La primera vez que entendí que podía morir, fue cuando comprendí que estaba perdido. No perdido en un bosque, perdido en mí. La noche era espesa, sin luna. El viento descendía por las colinas como un susurro antiguo que conoce secretos que el hombre ha olvidado. Las ovejas estaban inquietas. Yo también. El miedo no siempre ruge. A veces respira cerca. A veces espera. Y esa noche, me esperaba. Yo era pastor antes de ser rey. Antes de coronas. Antes de guerras. Antes de traiciones. Antes de que el nombre pesara más que el cuerpo. Pastor. Un oficio simple. Brutal. Silencioso. Cuidar lo frágil en un mundo que devora. Aprendí pronto que las ovejas no se pierden por maldad. Se pierden por distracción. Siguen el sonido equivocado. Persiguen una sombra que parece más verde. Se apartan unos pasos y el abismo las recibe. Y comprendí algo terrible. Yo era igual. El Señor es mi pastor. Lo dije por primera vez con la arrogancia de quien cree entenderlo todo. Lo repetí muchas veces como poeta. Pero hubo una noche en que lo pronuncié como un hombre que se está ahogando. Porque la vida te lleva a valles donde el eco responde más que Dios. Y en esos valles, la fe no es poesía. Es supervivencia. Había matado gigantes. Había sentido el filo del acero. Había visto hombres caer a mi lado. Pero ninguna batalla me asustó tanto como la batalla contra la culpa. El pecado no siempre se siente como una explosión. A veces es una grieta lenta, invisible, silenciosa. Y un día, el suelo se abre. Recuerdo el rostro de aquel hombre al que traicioné. Recuerdo la decisión disfrazada de estrategia. Recuerdo la mentira envuelta en poder. El trono te da autoridad, pero no te da absolución. Y cuando la noche cae, la conciencia despierta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Nada? Había perdido amigos. Había perdido respeto. Había perdido inocencia. Había perdido la mirada limpia de mi juventud. ¿Qué significa nada me faltará cuando lo has perdido casi todo? Significa esto, que aunque el mundo se desmorone, hay una presencia que no se retira. Aunque tu nombre se manche, hay una identidad más profunda que el error. Aunque el pasado grite, hay una voz más antigua que el tiempo. Pastor, no rey, no juez, no verdugo. Pastor, el que guía, el que busca, el que carga cuando ya no puedes caminar. Las colinas de mi juventud eran verdes, pero no siempre seguras. El pasto alto oculta serpientes. Las grietas del terreno esconden caídas mortales. Guiar ovejas es anticipar peligros invisibles. Y comprendí algo que me estremeció. Yo no veía los peligros de mi propia alma. Necesitaba ser guiado. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El descanso no es debilidad. Es confianza. Las ovejas no descansan si perciben amenaza. Son criaturas nerviosas. Viven con miedo en los huesos. Para que una oveja se recueste, debe confiar en el pastor. Para que un hombre descanse, debe confiar en algo más grande que su ansiedad. Yo no descansaba. El trono no permite descanso. La ambición no permite descanso. El orgullo no permite descanso. Pero la presencia, sí. Recuerdo una tarde en la que el cielo parecía arder en naranja y oro. El rebaño estaba disperso, tranquilo. El viento apenas rozaba la hierba. Me recosté sobre la tierra. Por un momento, no fui futuro rey. Fui hijo. Fui pequeño.
Fui sostenido. Y entendí que el descanso no depende de ausencia de problemas. Depende de saber quién vigila mientras cierras los ojos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El agua es vida, pero también es espejo. Me incliné una vez sobre un arroyo y vi mi reflejo. No el del joven valiente, sino el del hombre dividido. La culpa te fragmenta, te hace desconocerte. Y en ese reflejo, comprendí que necesitaba restauración. Confortará mi alma. No dice que restaurará mi reputación. No dice que restaurará mi poder. Dice mi alma. Lo más profundo. Lo que nadie ve. Lo que tú mismo evitas mirar. El alma es un territorio oscuro si se abandona. Y yo la había descuidado. Hubo una noche distinta. No en el campo. En el palacio. La oscuridad era más elegante allí. Más silenciosa. Más peligrosa. El pecado tiene aroma dulce al principio. Como fruta madura. Como promesa prohibida. Pero luego, llega el vacío. Y el vacío no se llena con poder. Recuerdo haber caminado por pasillos dorados sintiéndome más perdido que en cualquier valle. La soledad del poder es brutal. Todos te miran. Nadie te conoce. Todos te sirven. Nadie te salva. Fue entonces cuando el salmo dejó de ser canción. Se volvió clamor. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice sí. Dice aunque. La muerte no es posibilidad. Es certeza. La pregunta no es si caminarás por ese valle. La pregunta es con quién. El valle de sombra no siempre es físico. A veces es depresión. A veces es traición. A veces es el rostro de un hijo que se vuelve enemigo. He caminado por ese valle. No porque las circunstancias sean favorables, sino porque la promesa es más profunda que el presente. He visto guerras. He visto traiciones. He visto funerales. Pero también he visto restauraciones. He visto gracia. He visto misericordia correr más rápido que la culpa. He visto luz atravesar tinieblas densas. Y he aprendido algo que quiero que escuches con atención. El miedo no se vence negándolo. Se vence mirando hacia algo más grande. Espera en el Señor. Espera. La espera es el lugar donde mueren las ilusiones rápidas. Donde el ego se desgasta. Donde la fe se purifica. La espera duele, pero fortalece. Es el fuego que limpia el metal. Es la noche que prepara el amanecer. Es el silencio que precede a la revelación. Espera. Esfuérzate. Aliéntese tu corazón. Sí. Espera. Ahora escucha el giro final. No fue el ejército el que me salvó. No fue la estrategia. No fue la espada. Fue la luz. La luz que me mostró mis errores. La luz que expuso mi orgullo. La luz que reveló mi necesidad. La luz que no me dejó quedarme en la oscuridad cómoda del autoengaño. Porque la luz no solo consuela, también confronta. Y cuando te atreves a permanecer en esa luz, te transformas. Hoy, si sientes que la oscuridad te rodea, si el miedo susurra en tu mente, si la culpa te acusa, si el futuro parece incierto, recuerda esto. La oscuridad no tiene sustancia propia. Es ausencia. Y cuando la luz entra, la ausencia se disuelve. El Señor es mi luz y mi salvación. No es metáfora. Es ancla. Es escudo. Es identidad. Y cuando comprendes que la luz no depende de ti, que la salvación no nace de tu fuerza, que la fortaleza no proviene de tu control, entonces algo cambia. El miedo pierde su trono. La ansiedad pierde su voz dominante. La desesperación se queda sin argumentos. Porque la luz ha hablado. Y cuando la luz habla, las tinieblas retroceden. No siempre de inmediato. No siempre sin resistencia. Pero inevitablemente. Y así, incluso en medio del caos. Incluso cuando el mundo tiembla. Incluso cuando el pasado pesa. Puedes levantar la mirada y decir con calma profunda: ¿de quién temeré? Y en esa pregunta, hay libertad. Hay redención. Hay eternidad. Porque cuando la luz es tu guía, la oscuridad deja de ser destino. Se convierte en escenario. Y tú, ya no eres víctima de la noche. Eres hijo de la luz.
La noche en que comprendí que la muerte respiraba detrás de mi puerta, supe que no era el final lo que me aterraba, sino la ausencia de refugio. El viento golpeaba las ventanas como un mensajero furioso. La ciudad dormía bajo una luna enferma, pálida, casi compasiva. Y yo estaba solo. Solo con mis recuerdos. Solo con mis errores. Solo con esa sensación de que algo invisible me observaba desde los rincones más oscuros de la habitación. Dicen que el miedo tiene olor. Aquella noche olía a polvo antiguo y a promesas rotas. Había pasado años construyendo fortalezas de orgullo, murallas de autosuficiencia, torres de cinismo. Me burlaba en silencio de quienes hablaban de protección divina. El mundo pertenece a los fuertes, repetía como un mantra vacío. Pero el tiempo es un juez silencioso. Y el tiempo siempre cobra. Todo comenzó semanas antes, cuando el diagnóstico cayó como un martillo sobre mi pecho. Una palabra médica. Fría. Técnica. Irreversible. El médico hablaba y yo escuchaba el eco de mi propia respiración. Pensé en mis pecados. En mis mentiras pequeñas. En las traiciones elegantes que nadie descubrió. Pensé en la soberbia con la que había atravesado la vida. Y por primera vez, tuve miedo. No el miedo superficial del fracaso. El miedo primordial. El miedo a desaparecer. Regresé a casa ese día caminando como un condenado que conoce la fecha de su ejecución. El mundo seguía igual. Gente riendo. Semáforos cambiando. Perros ladrando. Pero para mí todo había adquirido un tono sepulcral. La realidad se volvió más nítida. Más cruel. Más honesta. Esa noche, cuando el insomnio me apretaba la garganta, recordé una frase que mi madre murmuraba cuando yo era niño. La decía antes de apagar la luz. La decía cuando las tormentas hacían temblar los cristales. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo me reía entonces. Pensaba que eran palabras para débiles. Pero esa noche, esas palabras eran un ancla. Me levanté. Caminé hacia la biblioteca polvorienta donde guardaba libros que nunca abría. Lo encontré. El texto antiguo. Lo abrí con manos temblorosas. No por fe. Por desesperación. Leí despacio. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. Castillo mío. Siempre quise ser mi propio castillo. Mi propio Dios. Mi propio Salvador. ¡Qué ironía! Las palabras comenzaron a filtrarse en mi mente como agua en tierra reseca. No prometían ausencia de peligro. Prometían refugio. No negaban la existencia de la noche. Prometían alas. Alas. La imagen me golpeó con una fuerza inesperada. Un ave gigantesca cubriendo con su cuerpo frágil a una criatura indefensa. Plumas como murallas vivas. Calor. Protección. Cercanía. Yo nunca me había permitido ser indefenso. El orgullo es un veneno elegante. Te hace creer invulnerable. Hasta que la realidad te arrodilla. Las semanas siguientes fueron un descenso lento hacia la introspección. El diagnóstico avanzaba como una sombra alargada. Mi cuerpo comenzaba a traicionarme. Dolor. Fatiga. Mareos. Pero el verdadero combate era interno. Comencé a leer cada noche aquel salmo. No como un ritual religioso, como un hombre que se ahoga y prueba si el aire todavía existe. No temerás el terror nocturno. El terror nocturno. Lo conocí bien. A las 3 de la madrugada, cuando el silencio es absoluto, la mente se convierte en tribunal. Aparecen los rostros del pasado. Las decisiones equivocadas. Los hijos que no tuve. La esposa que se marchó cansada de mi frialdad. El amigo al que traicioné por ambición. El terror no era la enfermedad. Era la memoria. Ni saeta que vuele de día. Las saetas modernas no silban en el aire. Llegan en forma de noticias. De crisis. De traiciones financieras. De guerras transmitidas en alta definición. El mundo es un campo minado de incertidumbre. Yo había vivido esquivando esas saetas con habilidad estratégica. Pero nunca había pensado en el alma. Caerán a tu lado 1000. 1000. Siempre pensé que yo era uno de los que quedan en pie. El sobreviviente. El estratega. El que mira el desastre desde una torre segura.
hasta que comprendí que nadie controla la estadística del destino. Una noche soñé que caminaba por un valle cubierto de cuerpos. No había sangre, solo silencio. Yo avanzaba ileso, pero cada rostro era alguien que conocí. Mi padre, mi exesposa, amigos. Yo gritaba sus nombres y nadie respondía. Entonces apareció la sombra. No tenía forma definida. Era una ausencia de luz. Se movía como humo consciente. Se acercó a mí y susurró: "No tienes refugio". Desperté sudando. Fue entonces cuando entendí que la verdadera batalla no era física. Era espiritual. Comencé a hablar en voz alta en la oscuridad. Al principio con ironía. Luego con sinceridad. Si existes, si realmente eres refugio, aquí estoy. No hubo truenos. No hubo visiones celestiales. Hubo silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio lleno. Como si alguien escuchara. Con sus plumas te cubrirá. Esa frase se convirtió en mi obsesión. Empecé a imaginar que cada vez que el miedo intentaba invadirme, algo invisible se interponía. No evitaba el dolor. Lo contenía. No cancelaba la enfermedad. La atravesaba conmigo. El diagnóstico empeoró. Los médicos hablaban de tratamientos agresivos. De porcentajes. De posibilidades mínimas. Curiosamente, mi miedo disminuía. No porque creyera que iba a sanar, sino porque ya no estaba solo. Es extraño cómo el ser humano puede soportar casi cualquier cosa si siente que alguien lo acompaña. Comencé a visitar lugares que había ignorado. La casa de mi madre, ahora vacía. El parque donde de niño corría sin pensar en la muerte. Me senté en una banca oxidada y observé a un padre cubrir con su chaqueta a su hijo dormido. Ahí lo comprendí. El refugio no es una fortaleza de piedra. Es una presencia. El niño no controla la tormenta. Confía en los brazos que lo sostienen. Yo había intentado controlar la tormenta toda mi vida. Nunca aprendí a confiar. Las noches dejaron de ser enemigas. Me acostaba repitiendo en voz baja: mi refugio, mi fortaleza. No como una fórmula mágica, como una rendición. Porque eso era. Rendición. Y la rendición, paradójicamente, me dio fuerza. Hubo un día en que el dolor fue insoportable. El cuerpo temblaba. La fiebre me hacía delirar. Sentí que la sombra regresaba. Que esta vez venía por mí sin disimulo. Cerré los ojos. Y en medio del delirio, vi alas. No alas blancas perfectas. Alas enormes, oscuras, poderosas. Me envolvieron. El dolor no desapareció. Pero el miedo sí. Entendí algo que jamás había comprendido. La promesa no era inmortalidad biológica. Era protección del alma. Puedes perder el cuerpo. Puedes perder dinero, prestigio, relaciones. Pero si encuentras refugio, no pierdes tu esencia. Las palabras del Salmo comenzaron a resonar como un tambor antiguo dentro de mi pecho. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti. Siempre me burlé de la idea de ángeles. Me parecía infantil. Pero ahora entendía que no hablaba de criaturas aladas flotando en el techo. Hablaba de intervenciones invisibles. De coincidencias que no son coincidencias. De médicos que aparecen justo a tiempo. De amigos que llaman cuando estás al borde del abismo. De una paz irracional que desafía la lógica. Comencé a reconciliarme con mi pasado. Llamé a mi exesposa. Le pedí perdón sin justificarme. Lloré. Ella lloró. No volvimos. Pero algo se sanó. Visité a mi viejo amigo. Confesé mi traición. Esperaba odio. Recibí silencio. Luego un abrazo torpe. La enfermedad seguía allí. Pero yo era distinto. Una madrugada particularmente fría comprendí el giro final. Había vivido creyendo que el refugio era un lugar al que se huye cuando todo falla. Pero el refugio es una decisión interior. Es habitar. El que habita al abrigo. Habitar implica permanecer. Consciente. Voluntario. No es una visita ocasional cuando el miedo aprieta. Es elegir cada día descansar bajo esas alas invisibles. La sombra regresó una última vez en mis sueños. Me rodeó. Intentó susurrar su vieja mentira: estás solo. Pero esta vez respondí: no.
y la sombra retrocedió. No desapareció del todo. Las sombras nunca lo hacen, pero perdió autoridad, porque comprendí que el terror nocturno solo gobierna donde no hay luz interior. Hoy no sé cuánto tiempo me queda, tal vez meses, tal vez años. El cuerpo es frágil, la biología es implacable, pero ya no vivo aterrorizado, vivo refugiado, y eso cambia todo. El verdadero milagro no fue la posible sanidad, fue la transformación. El hombre arrogante murió antes que el cuerpo, y en su lugar nació alguien que entiende el misterio de las alas. Si escuchas esta historia en la oscuridad de tu propia noche, si sientes que la enfermedad, el fracaso o la culpa te persiguen, escucha con atención. El refugio no es ausencia de peligro, es presencia en medio del peligro. No es promesa de que nada caerá a tu alrededor, es promesa de que tu alma no será destruida por lo que cae. La vida es breve. El tiempo es un cuchillo lento. La memoria puede ser un verdugo. Pero hay una sombra más grande que todas las sombras. Y bajo ella, incluso el terror pierde su voz. Porque cuando decides habitar allí, cuando aceptas tu fragilidad y te rindes, descubres que nunca caminaste solo. Y entonces, incluso si la muerte toca tu puerta, ya no entra como enemiga. Entra como transición. Entra sabiendo que no tiene la última palabra. Yo temía morir sin refugio. Ahora sé que morir bajo sus alas no es derrota, es descanso. Y en ese descanso, el miedo se convierte en ceniza. La noche ya no me persigue. La noche me cubre, como alas. Pero no alas suaves como las imaginan los ingenuos. No alas decorativas. No alas de postal religiosa. Eran alas con cicatrices. Porque entendí algo que nadie me había dicho cuando era joven. El refugio no es un lugar donde nunca ha habido guerra. Es un lugar que ha sobrevivido a todas las guerras. Y eso lo cambia todo. Comencé a observar mi propia vida como si fuera una película antigua proyectada en una pared agrietada. Cada escena tenía ahora un significado distinto. Las traiciones, las pérdidas, los fracasos, las oportunidades desperdiciadas. Todo era parte de un mapa que yo nunca supe leer. Había momentos en los que sentía una tristeza profunda, no por la enfermedad, sino por el tiempo malgastado. El tiempo es el único recurso que jamás regresa. Puedes recuperar dinero, puedes reconstruir reputación, puedes sanar relaciones, pero el tiempo es un río que jamás retrocede. Y sin embargo, incluso en esa tristeza había algo nuevo. Esperanza. Una esperanza que no dependía del resultado médico, ni de estadísticas, ni de probabilidades. Era una esperanza existencial. Comprendí que el Salmo no prometía evitar la tormenta, prometía atravesarla bajo protección. Y eso era más radical de lo que parecía. Porque todos buscamos inmunidad, pero lo que realmente necesitamos es compañía. Hubo un momento decisivo, una noche de hospital. Las luces blancas, el olor a desinfectante, el pitido constante de máquinas que medían lo que parecía medible, pulso, presión, oxígeno. Pero nadie mide el miedo, nadie mide la culpa, nadie mide la fe. Estaba solo en esa habitación cuando el dolor se volvió insoportable. Sentí que mi cuerpo era una prisión ardiendo. Pensé que era el final. Y en ese instante, en medio del terror más puro, pronuncié en voz alta: tú eres mi refugio. No fue una declaración heroica. Fue un susurro roto. Pero algo cambió. No desapareció el dolor. Desapareció el pánico. Es difícil explicar esto sin sonar delirante. Pero hay una diferencia abismal entre sufrir con desesperación y sufrir con sentido. El sufrimiento sin sentido destruye. El sufrimiento con sentido transforma. Recordé entonces otra frase: no temerás pestilencia que ande en oscuridad. La oscuridad no siempre es ausencia de luz. A veces es exceso de incertidumbre. La mente crea monstruos cuando no entiende el futuro. Yo había sido un arquitecto del control. Planeaba cada paso. Anticipaba cada riesgo. Diseñaba cada movimiento. Y ahora estaba en una cama, conectado a cables, incapaz de garantizar mi próximo amanecer. Era humillante, pero también era liberador, porque comprendí que el control es una ilusión elegante, una
máscara que usamos para no enfrentar nuestra fragilidad. El verdadero poder no es controlar, es confiar. Esa noche soñé nuevamente. Caminaba por un desierto infinito. El cielo estaba rojo. El viento levantaba arena que se metía en mis ojos. Avanzaba con dificultad. No había señales. No había caminos. Y entonces vi una sombra gigantesca proyectada sobre la arena. Al principio pensé que era la misma sombra de siempre, la que susurraba miedo. Pero no. Era diferente. Era la sombra de alas abiertas. Me detuve debajo de ella. El calor del sol dejó de quemar. La tormenta de arena perdió fuerza. No desapareció el desierto, pero dejó de ser letal. Desperté con lágrimas en el rostro. Comprendí que el refugio no elimina el desierto. Lo hace transitable. Y eso es un milagro silencioso. En los días siguientes algo extraordinario ocurrió. No en el exterior, en mi interior. La gente comenzó a visitarme. Algunos venían por compromiso, otros por curiosidad, algunos por afecto genuino. Yo los miraba diferente. Antes analizaba intenciones. Ahora escuchaba corazones. Un joven enfermero se sentaba a veces conmigo durante su descanso. Me hablaba de sus dudas, de su miedo al fracaso, de su sensación de que la vida era una carrera sin meta clara. Yo, que antes habría ofrecido consejos cínicos, le hablé del refugio. No como doctrina, como experiencia. Le dije, no necesitas ser fuerte todo el tiempo. Necesitas un lugar donde no tengas que fingir fortaleza. Sus ojos se llenaron de una mezcla de escepticismo y deseo. Todos queremos alas, pero pocos admiten que las necesitamos. Una tarde recibí una noticia inesperada. El tratamiento estaba funcionando mejor de lo previsto. No era una cura milagrosa, pero era una mejora. La antigua versión de mí habría celebrado con arrogancia. Habría dicho, lo sabía. Siempre supero las estadísticas. Pero esta vez no. Esta vez susurré, gracias. Y comprendí algo aún más profundo. El refugio no depende del resultado. Si sanaba, estaría bajo alas. Si moría, también. Eso desactivó el miedo final. Porque el terror más grande del ser humano no es el dolor. Es la sensación de abandono. Y yo ya no me sentía abandonado. El clímax no fue una recuperación espectacular. Fue una revelación silenciosa. Entendí que había vivido creyendo que la vida era una conquista. Y descubrí que era un regalo. Había vivido obsesionado con dejar huella. Y comprendí que lo esencial era ser transformado. Había temido a la muerte como un enemigo absoluto. Y descubrí que, bajo alas eternas, incluso la muerte pierde su arrogancia. Un día regresé a casa. El aire olía distinto. La luz atravesaba las cortinas como si todo tuviera una intensidad nueva. Caminé por las habitaciones recordando al hombre que fui. El hombre que no necesitaba refugio. El hombre que despreciaba la fe como debilidad. Sonreí con ironía. Qué frágil es la soberbia. Me senté en la sala y cerré los ojos. No pedí milagros. No pedí garantías. Solo permanecí. Habitar. Esa palabra ahora lo significaba todo. Habitar implica permanencia consciente. Elegir cada día colocarse bajo esa sombra protectora. No por miedo. Por convicción. Porque entendí que el refugio no es un recurso de emergencia. Es un estilo de vida. La última gran prueba llegó meses después. Una recaída. Más fuerte. Más agresiva. Los médicos no fueron optimistas esta vez. Sentí el viejo impulso de desesperación intentando regresar. La sombra del pánico tratando de reclamar territorio. Pero algo dentro de mí era distinto. Me acosté en la cama. Cerré los ojos. Y en lugar de luchar, descansé. No temerás. Esa frase ya no era teoría. Era experiencia vivida. El dolor volvió. Sí. El miedo intentó susurrar. Sí. Pero la presencia era más fuerte. En medio de la fiebre tuve una visión clara. No fantástica. No fantasiosa. Simple. Vi mi vida como un libro que llegaba a su última página. No todas las páginas eran hermosas. Algunas estaban manchadas. Otras rasgadas. Pero había una coherencia. Y en la última página no había oscuridad.
Había alas. Comprendí entonces el giro definitivo. El refugio no es solo para esta vida. Es para la transición. Morir bajo alas no es desaparecer. Es cambiar de escenario. Es pasar del ruido al silencio lleno. Es dejar la tormenta para entrar en una calma que no depende del clima. No sé cuánto más caminaré en esta tierra. Tal vez leas estas palabras cuando yo ya no esté. Tal vez aún respire mientras las escuchas. Pero quiero que entiendas algo con la claridad de un trueno en la noche. No estás diseñado para enfrentar el terror solo. No fuiste creado para cargar el peso del universo en tus hombros. Existe un refugio. Existe una sombra que no aplasta, sino que protege. Existe una fortaleza que no es de piedra, sino de presencia. Si estás en medio del diagnóstico, si estás en medio del fracaso, si la culpa te despierta a las 3 de la mañana, si la sombra te susurra que estás solo, recuerda esto: el que habita, no el que visita de vez en cuando, no el que recuerda en emergencias. El que habita, habita bajo alas. Y bajo esas alas, incluso si 1000 caen a tu lado, tu alma permanece intacta. Porque el verdadero desastre no es morir. Es vivir sin refugio. Yo estuve allí. Viví años creyéndome invulnerable. Y solo cuando la muerte tocó mi puerta descubrí que la verdadera invulnerabilidad no es evitar la caída. Es saber dónde caer. Caer bajo alas. Si esta es mi última noche, no la enfrento con terror. La enfrento con descanso. Porque entendí el secreto antiguo que mi madre susurraba cuando apagaba la luz. No se trata de negar la oscuridad. Se trata de saber bajo qué sombra decides permanecer. Y yo he elegido alas. Y en esa elección, el miedo ya no tiene la última palabra. La traición no duele cuando te atraviesa el cuerpo, duele cuando te atraviesa el nombre. Esa noche comprendí que mi propio hijo deseaba mi caída. Y no hay espada más afilada que la que empuña tu sangre. La ciudad ardía en rumores. Los pasillos del palacio, antes perfumados con incienso y diplomacia, ahora olían a miedo. Los sirvientes caminaban en silencio, como si cada paso pudiera delatarlos. Afuera, el murmullo crecía. No era un grito aún. Era algo peor. Expectativa. Habían dejado de pronunciar mi nombre con respeto. Lo decían con duda. Con ironía, con sospecha. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Esa frase me persiguió como un eco en una cueva húmeda. No hay salvación. Cuando el pueblo empieza a repetirlo, el rumor se convierte en sentencia. Y cuando la sentencia se instala en el corazón del traicionado, comienza el verdadero asedio. Yo había gobernado con firmeza, con decisiones difíciles, con guerras necesarias, con alianzas incómodas. Había construido una corona sobre cicatrices. Pero olvidé algo esencial: el poder no solo se defiende con ejércitos, se sostiene con confianza. Y la confianza es frágil. Mi hijo lo sabía. Absalón. Su nombre aún arde cuando lo pronuncio en silencio. Lo amé, lo corregí, lo perdoné más de lo que debía. Lo protegí incluso cuando su arrogancia crecía como hiedra venenosa en los muros del reino. Pero el orgullo no se hereda, se contagia. Y yo fui el primer portador. Recuerdo el día en que los mensajeros llegaron con el informe definitivo. El pueblo se inclinaba ante él. Las multitudes lo aclamaban. Había conquistado corazones con sonrisa suave y promesas audaces. La revolución no comenzó con armas. Comenzó con palabras. Eso la hizo más peligrosa. Salí del palacio al amanecer. No como rey, como fugitivo. Caminé descalzo. El polvo se pegaba a mis pies como una acusación. Cada paso era una humillación necesaria. El monte frente a mí parecía eterno. El horizonte gris. El viento cargado de presagio. Mis hombres caminaban detrás. Leales, pero silenciosos. Sabían que algo sagrado se estaba rompiendo. Y en medio de esa marcha amarga, la frase surgió en mi interior como un susurro antiguo. Tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. No delante de mí, no detrás de mí, alrededor. Esa palabra cambió mi respiración. Porque un escudo frontal protege del enemigo visible. Pero un escudo alrededor protege incluso de la traición invisible. Me detuve en el sendero.
Cerré los ojos. Sentí el peso de mi pasado, mis errores como gobernante, mi pecado oculto que aún manchaba mi memoria, el asesinato disfrazado de estrategia, el deseo descontrolado que me llevó a decisiones irreparables. Yo sabía que no era inocente. Tal vez la rebelión era consecuencia. Tal vez el juicio había llegado. Y sin embargo, en medio de la culpa, la frase persistía. Escudo alrededor. No era una declaración de inocencia. Era una declaración de dependencia. El miedo es un consejero cruel. Te recuerda todo lo que hiciste mal. Amplifica cada error. Te susurra que mereces la caída. Y yo casi le creí. Casi. Esa noche acampamos al borde de un barranco. La luna iluminaba los rostros cansados de mis soldados. Algunos lloraban en silencio. Otros miraban al vacío como si ya estuvieran ensayando su propia muerte. Me aparté. Me senté sobre una roca fría. El cielo parecía indiferente. Pensé en mi hijo. En el niño que alguna vez corrió hacia mí con los brazos abiertos. En el joven que buscaba aprobación en mis ojos. ¿En qué momento se convirtió en mi adversario? La traición nunca nace en un día. Se gesta en silencios acumulados, en heridas no atendidas, en conversaciones que nunca ocurrieron. Sentí una punzada de culpa, pero el peligro era real. Si me capturaban, no habría misericordia. La política no perdona debilidad. La sangre real es el precio más simbólico de una revolución exitosa. Y entonces, en esa roca, en medio del exilio y la vergüenza, pronuncié con voz temblorosa pero firme. Tú eres mi escudo. No mi ejército. No mi experiencia. No mi estrategia. Mi escudo. Un escudo no elimina la batalla. La enfrenta contigo. Alrededor de mí. La imagen me golpeó como un relámpago interior. No era yo protegiéndome detrás de algo. Era algo envolviéndome. Cubriéndome desde todos los ángulos. Eso significaba que incluso mi pasado estaba cubierto. Incluso mis errores. Incluso mi culpa. Esa noche dormí. Y ese detalle es el milagro. Dormí mientras mi hijo organizaba mi muerte. Dormí mientras el reino se fracturaba. Dormí con enemigos avanzando. Me acosté y dormí, desperté, porque el Señor me sostuvo. El sueño en medio del asedio es un acto de fe radical. No es inconsciencia. Es confianza. Los días siguientes fueron una danza entre la esperanza y el terror. Mensajes contradictorios llegaban a nuestro campamento. Algunos aliados cambiaban de bando. Otros reafirmaban lealtad. El ruido del conflicto crecía. Una madrugada, antes del amanecer, un explorador llegó jadeando. El ejército de Absalón se acercaba. El momento había llegado. Mis hombres esperaban órdenes. Sus ojos buscaban dirección. Yo sentí un segundo de vacío absoluto. Un segundo en el que todo mi pasado pasó frente a mí como un juicio acelerado. Podía ordenar una confrontación directa. Podía huir más lejos. Podía rendirme. Pero algo más profundo emergió. No era estrategia. Era convicción. El Señor es quien levanta mi cabeza. Esa frase rompió mi postura interior. Porque el miedo baja la cabeza. La culpa la inclina. La vergüenza la oculta. Pero cuando alguien la levanta, recuperas dignidad incluso en derrota. Levanté la cabeza. No como rey arrogante. Como hombre sostenido. Ordené preparar la defensa, pero di una instrucción clara. Traten con benevolencia al joven Absalón. Mis generales me miraron con incredulidad. ¿Benevolencia? ¿En medio de una guerra civil? Sí, porque aunque me traicionara, seguía siendo mi hijo. El amor no se evapora en la traición. Se transforma en dolor. La batalla comenzó al amanecer. El sonido del metal chocando era como el grito de un monstruo invisible. El polvo cubría el aire. Los caballos relinchaban. Los hombres gritaban órdenes y maldiciones. Yo observaba desde una colina. No por cobardía. Por mandato. Sentí la tentación de bajar y luchar. Pero comprendí que mi guerra principal no era con espadas. Era interior. Mientras el combate se desataba, repetía en silencio. Escudo alrededor de mí. Una flecha perdida podría alcanzarme. Un traidor podría infiltrarse.
Una noticia devastadora podría quebrarme, pero la sensación era clara. No estaba expuesto. Estaba rodeado. Horas después llegó el informe final. La rebelión había sido sofocada. Absalón había muerto. El silencio que siguió no fue de victoria. Fue de tragedia. Cuando me dijeron cómo ocurrió, enredado en ramas, suspendido entre cielo y tierra, vulnerable, sentí que el universo me atravesaba. Mi enemigo había sido derrotado. Mi hijo había sido perdido. El triunfo sabía a ceniza. Subí a la habitación superior del campamento. Cerré la puerta. Y lloré. No por el reino. Por el niño que un día me llamó padre. Hijo mío, Absalón. Ese grito no fue político. Fue humano. Y en medio de ese dolor indescriptible, la frase volvió. Escudo alrededor. Comprendí algo devastador y liberador al mismo tiempo. El escudo no solo me protegió de mis enemigos. Me protegió de convertirme en uno. La traición pudo haber endurecido mi corazón. Pudo haberme vuelto cruel. Pudo haberme llevado a celebrar la muerte de mi propio hijo. Pero el escudo alrededor no solo defiende el cuerpo. Defiende el alma. Esa es la revelación. El verdadero peligro no era morir en batalla. Era perder mi humanidad en el proceso. El dolor fue intenso, pero no me destruyó, porque estaba rodeado. Con el tiempo regresé al trono. El pueblo volvió. La estabilidad regresó. Pero yo ya no era el mismo hombre. Había aprendido que el liderazgo sin dependencia es arrogancia disfrazada. Había aprendido que el poder sin humildad genera hijos resentidos. Había aprendido que el escudo no es una herramienta de guerra. Es una presencia de gracia. A veces, cuando el palacio queda en silencio por la noche, camino solo por los corredores y recuerdo aquellos días de exilio. El polvo en mis pies. La incertidumbre. El miedo. Y sonrío con una mezcla de tristeza y gratitud. Porque fue en la huida donde comprendí el secreto. No se trata de cuántos se levantan contra ti. Se trata de quien se levanta por ti. Muchos dirán que no hay salvación. Muchos se burlarán cuando tu reputación caiga. Muchos celebrarán tu aparente derrota. Pero si hay un escudo alrededor, no estás expuesto. Estás sostenido. Tal vez hoy no enfrentes una rebelión militar. Tal vez tu batalla sea invisible. Una traición silenciosa. Un diagnóstico inesperado. Una culpa antigua que te persigue. Tal vez escuches voces diciendo, no hay para ti salida. Escúchame con atención. El verdadero escudo no elimina las voces. Las atraviesa. Te permite dormir cuando todo tiembla. Te permite levantar la cabeza cuando todo acusa. Te permite amar incluso cuando has sido herido. Ese es el milagro. No la ausencia de enemigos. La preservación del corazón. Yo pensé que el peligro era perder el trono. Descubrí que el verdadero peligro era perder el alma. Y en medio de la traición más dolorosa de mi vida, comprendí que no estaba rodeado de enemigos. Estaba rodeado de protección invisible. Y cuando lo entendí, el miedo perdió su autoridad. Porque el que tiene un escudo alrededor puede atravesar cualquier asedio. Incluso el que nace en su propia casa. Incluso el que lleva su propio apellido. Y si hoy caminas descalzo por tu propio exilio, recuerda, no importa cuántos se levanten contra ti, importa quién se levanta alrededor de ti. Y cuando él se levanta, incluso la traición se convierte en enseñanza. Incluso la pérdida se convierte en purificación. Incluso el dolor se convierte en revelación. Porque no estás solo en el campo de batalla. Estás rodeado. Y cuando comprendes eso, puedes dormir, puedes llorar, puedes amar. Y aún así, permanecer de pie.